Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches. Lo último en noticias está aquí en la capital y no puede ser otro tema más que el tema político, ya sabe usted. Bueno, en un lugar aquí en la capital se encuentra Alex Laínez, donde se reúne el Pleno del Congreso Nacional, es decir, la mayoría de diputados. Ahí se encuentra Alex. Alex, ¿qué está pasando ahí? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo por iniciar esta reunión o sesión extraordinaria del Pleno del Congreso Nacional, escuchamos al jefe de bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Señalar que las acciones de Redondo siguen siendo ilegales. No pudo sesionar, no tenía la atribución legal para sesionar, mucho menos usurpar los curules, mucho menos aprobar temas electorales y lo peor, mandar a sanción y publicación ese delito es ilegal. Ese delito no obedece que las autoridades y las dependencias del Estado y las instituciones puedan obedecerlo, porque son totalmente ilegales. Así que el Congreso va nuevamente hoy, que aquí la autoridad máxima del Congreso es el Pleno, no es Redondo ni nadie más, sino donde se encuentre reunido la mitad más uno de los diputados, y aquí habemos más de 70 diputados reunidos, como se ha hecho en base a la Constitución y la ley, convocatoria de sesiones extraordinarias. Y también se va a tocar el tema de prever si el ministro de Gobernación no asiste a la instalación de la legislatura, que es lo que corresponde, si no es un magistrado, sería un juez de letras o paz que podría llevar a cabo ese procedimiento. ¿Qué otros temas se van a abordar en esta sesión extraordinaria? No solo los dos temas, contra la Comisión Permanente, los abusos y las ilegalidades que cometieron la semana anterior, que están sin valor y efecto, nadie puede obedecerlas. Y lo segundo, prepararnos para lo que es el 21 de enero, que estaríamos para prevención, si el ministro de Gobernación no llega, dejar alguna resolución que establezca que puede venir un magistrado, un juez de letras, un juez de paz, a poder llevar a cabo la sesión preparatoria para elegir la Junta Directiva Provisional. ¿Por qué razón? Libre le apuesta al caos. Y si Libre boicotea la instalación de este nuevo Congreso, no podría llevar al rompimiento del orden constitucional, y quien gane es la familia Zelaya, que se quedaría más tiempo en el poder y van a querer repetir elecciones dentro de un año. Usted decía que lo que se suscitó en el Congreso Nacional es ilegal y que en estos 14 días quizás no pase nada, pero una vez que tome las riendas el nuevo gobierno, sí habrán responsabilidades o acciones. Bueno, aquí lo que tenemos que prever es que haya instalación de Congreso y que exista el 27 de enero el traspaso presidencial. Hay autoridades que en este momento no han ejecutado lo que les corresponde, y si no lo hacen ahora van a tener que hacerlo después del 27 de enero, independientemente a quién obedezcan, quién los puso y con quién tienen compromiso. Después del 21 de este mes le vamos a nombrar como presidente del Congreso Nacional a usted, abogado. Bueno, aquí estamos dialogando, esto es de diálogo, nadie puede decir que ya ganó. Esto es de construir consensos, de escucharnos entre todos, de ser tolerantes, de ver la agenda del país que tenemos que trabajar los próximos 4 años, y ya será consenso entre las fuerzas políticas de los diferentes partidos que van a determinar quién va a presidir el Congreso. Nosotros como Partido Nacional solo tenemos 49 votos, necesitamos consenso en este caso con el PIN, con la DC, con el Partido Liberal y tal vez con algunos diputados de Libre. ¿Y cómo van esos acercamientos justamente con el Partido Liberal, sobre todo, abogado? Bueno, liberales lo hemos platicado, este tema lo hablamos antes de la elección, lo hablamos durante la elección, lo hemos hablado después, que tenemos que construir por la democracia. Honduras fue a votar para sacar a Libre, nadie quiere ver a Libre, la gente votó contra Libre. Eso nos lleva a que nosotros por lo menos no vamos a llegar a acuerdos con Libre. Sé que hay alguna gente que exige en el Partido Liberal arreglar con Libre, la gran mayoría dice que con Libre no podemos pactar porque tiene compromisos oscuros que no les podemos cumplir esos caprichos de Libertad y Refundación, por lo menos Partido Nacional no. Si hay otros políticos, ellos sabrán a su conciencia si pactan con el diablo. Yo escuchaba más temprano que como el presidente del Ejecutivo es nacionalista, el del Legislativo debe de ser de la misma línea para el accionar o la ejecución de la administración de Nasri Asfura. Por el bien de Honduras, para que Tito pueda cumplirle al pueblo hondureño, necesita a papi a la orden de presidente y un presidente del Partido Nacional para trabajar en conjunto, en armonía, en equipo y para tener esas propuestas de país lógico. No va a ser solo una agenda del Ejecutivo, sino que va a ser una agenda del país con todos los partidos, y les pido disculpas que ya vamos ahí. Bueno, las declaraciones por parte de Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en esta sesión extraordinaria que ha convocado el Pleno del Congreso Nacional. Retorno a estudio principal, licenciado Melgar. Gracias, Alex.
Vamos ahora con Marlon Escobar y el pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar desde Senados Copeco. Conocemos las condiciones climáticas para el resto de esta noche y mañana martes, precisamente con el pronosticador de turno, si nos amplía mayor información. Sí, buenas noches. Bueno, este día tenemos la influencia de una masa de aire frío y esto va a estar produciendo lluvias que pueden ser débiles y moderadas para Colón, Atlántida, también hacia algunas partes hacia el norte de Cortés, y lluvias aisladas en el transcurso de la noche para la parte central, Francisco Morazán, Comayagua, también en la parte occidental y también en áreas de Olancho. Ahora bien, ¿hasta cuándo estaría durando esta masa fría en el territorio nacional? Bueno, también mañana martes vamos a tener la influencia, nada más que ya pues mañana las condiciones de lluvia van a disminuir, siempre se van a presentar en horas de la mañana o en el transcurso del día algunas lluvias débiles, especialmente en la zona norte del país, el occidente, la región central principalmente, y pues las temperaturas se van a mantener un poquito frescas en horas de la tarde, no van a subir tanto, y pues siempre va a tener ese refrescamiento las horas de la noche y las horas de la mañana del día martes y miércoles. Bueno, muchas gracias por esta información, licenciado Melgar. Con usted los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Por el atentado contra un agente policial, capturan a los responsables en el municipio de Chinda, en el departamento de Santa Bárbara. Ahí está Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un gusto saludarle. Sobre la captura de 4 personas en el municipio de Chinda, Santa Bárbara, sospechosos de haber atentado contra la vida de un agente de la Policía Nacional, se refiere a continuación el portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, el suboficial Gregorio Cornejo. Se trata de 3 ciudadanos de 21, 24 y 27 años de edad, originarios y residentes en el municipio de Chinda, quienes se supone responsables del delito de atentado en contra de un funcionario policial. Cabe mencionar que al momento de que sucedieron los hechos, pues le habían robado el arma de reglamento al funcionario policial, pero gracias a Dios pues fue recuperada. Serán ya las autoridades competentes quienes van a ejercer una acusación en contra de estas personas. Licenciado Edgardo Melgar, con este informe desde Santa Bárbara, retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Matan a 2 hombres que se conducían en una motocicleta en San Sebastián, Lempira. Ahí está Carlos Horto. Licenciado Melgar, buenas noches en el estudio central. Así es, infortunadamente, hechos violentos en el departamento de Lempira que cobran la vida de personas, y es que más temprano de este lunes, en carretera hacia la comunidad de Santa Cruz, municipio de San Sebastián, Lempira, 2 jóvenes que se conducían en una motocicleta fueron emboscados por desconocidos y atacados a disparos, quienes le quitaron la vida de forma inmediata. El móvil, como también el paradero de los hechores, se desconocen. Las autoridades policiales y del Ministerio Público llegaron a la escena del crimen para hacer las respectivas averiguaciones sobre este infortunado acontecimiento violento que infortunadamente marca situación de violencia en las últimas horas en esta región del occidente del país. Destacar que en las últimas 36 horas 5 personas han sido ejecutadas en el departamento de Lempira producto de la violencia, y es que de acuerdo a los informes policiales la mayoría de estos casos se debe a enemistades personales. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche. Retorno con usted al estudio central de los noticieros Hoy Mismo, emisión estelar. Personal de salud del municipio de Iriona, en Colón, se mantiene en paro exigiendo el pago de salarios atrasados de 2025. Ahí está Héctor Madrid. Gracias, licenciado Melgar. Buenas noches. Desde el día 5 de enero de este año, las unidades de salud del municipio de Iriona se encuentran en paro de labores. Y a partir de este día se han tomado las instalaciones de estas unidades de salud, ya que están aduciendo la falta de pago de los meses de noviembre y diciembre del 2025. Esta situación nos tiene preocupados y recordemos que este municipio es uno de los más grandes del departamento de Colón, con más de 3.200 kilómetros cuadrados, y las personas vienen en busca de salud, a veces en lancha, lomo de mula, a pie, recorriendo largas distancias.
Además, los empleados de salud están exigiendo que se les pague las cesantías de los años 2020 al 2025. Recordemos que este sistema de salud está municipalizado y condenan este acto inhumano que según ellos los tiene la Secretaría de Salud, ya que no les paga su salario. Con usted nuevamente al estudio. Buenas noches. Incendio en Guanaja, Isla de la Bahía, deja al menos 36 personas damnificadas tras incendio que destruyó 6 viviendas y deja 2 más dañadas. Ronald Medina tiene los detalles. Muy bien, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, desde Roatán. La información que se ha brindado pues sobre un siniestro prácticamente en lo que sería en la isla de Guanaja, que consumió 6 viviendas, prácticamente totalmente todas. En la información que lo brinda el subcomisionado de Copeco, José Suazo. Vamos a escuchar. En total 6 viviendas quemadas en su totalidad y 2 salieron parcialmente afectadas también por ¿De cuántas personas estamos hablando, incluyendo niños también? Bueno, según el dato que nos dieron los vecinos, son 36 personas, entre adultos y niños, que fueron afectados por el incendio. La información que se maneja ahorita, que las autoridades policiales, la DPI, está haciendo una investigación porque hay una persona detenida por esta cuestión que se maneja, que podría haber sido la persona que habría pues iniciado el juego en lo que sería en la isla de Guanaja. Es la información que mantenemos, licenciado Edgardo Melgar. Hasta el momento, Ronald Medina informándole para hoy mismo desde Roatán. Esto es Lo Último en Noticias. En un lugar aquí en la capital se reúne el Pleno de Diputados del Congreso Nacional. La mayoría son diputados de oposición. Más de 70 diputados se encuentran en esta reunión. ¿Cuáles son los temas? Ahí está Alex Laínez. Buenas noches. Gracias. Ha iniciado el Pleno del Congreso Nacional, sesión extraordinaria. Ha iniciado recientemente eligiendo a quién la va a presidir y esta sesión extraordinaria es presidida por la diputada Fátima Mena y la secretaria Esmerari Díaz y Suyapa Figueroa. Son las diputadas secretarias y han empezado a darle lectura a la agenda a tratar en esta sesión extraordinaria. Entre los puntos a abordar es dejar sin valor y efecto lo emitido por la comisión permanente presidida por Luis Redondo, también lo que fue emitido en el Consejo de Ministros y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta, dejando sin valor el último accionar de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Y vemos en estos momentos ha sido respaldada por más de 70 diputados confirmados propietarios que han ingresado hasta este pleno, y entre diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes y el Partido Salvador de Honduras son quienes han abocado o han llegado hasta este pleno luego de esta convocatoria por parte de los diputados del Partido Liberal y el Partido Nacional. Están todavía terminando de culminar, de darle lectura a la agenda a abordar esta noche. Es lo que le podemos informar, licenciado Melgar. Retornamos con usted al estudio principal de Noticieros hoy mismo. Esta es la noticia del día. Gracias, Alex Laínez. Volveremos a este lugar donde sesiona el Pleno de Diputados del Congreso Nacional cuando concluya la reunión. El presidente electo de Honduras, Nasri Adfura, se reunió hoy en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la alianza bilateral para que el país centroamericano, es decir, para que Honduras sea un país más seguro y más próspero. Adfura también se reunió con el secretario Howard Lutnick para discutir el fortalecimiento del comercio, la inversión y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras. Se informó que bajo el liderazgo del presidente Trump se centran en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados reales para Estados Unidos y también para sus socios. Sobre este tema, sobre este encuentro entre Nasri Adfura, presidente electo de Honduras, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario Rubio en su cuenta de redes sociales dijo lo siguiente: un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras, Tito Adfura, hacia Departamento de Estado, y lo felicitamos por su victoria electoral. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero. La oficina del portavoz del Departamento de Estado
También informó lo siguiente sobre la reunión del secretario Rubio con el presidente electo de Honduras, Asfura. Hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con el presidente electo de Honduras, Narri Tito Asfura. El secretario Rubio felicitó al presidente electo Asfura por su victoria electoral y elogió al pueblo hondureño por su sólida participación democrática en las elecciones del 30 de noviembre en Honduras. El secretario Rubio acogió con satisfacción el compromiso del presidente electo Asfura de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras y promover las prioridades compartidas en nuestra región, incluyendo los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela. También hablaron sobre la importancia de combatir la delincuencia transnacional, fortalecer la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal. El secretario subrayó la importancia de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo el mantenimiento del Tratado Bilateral de Extradición y la ampliación del intercambio de información. También el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo lo siguiente en su cuenta de redes sociales, hoy más temprano en el día. El secretario Howard Lutnick se reunió con el presidente electo Narri Asfura para conversar sobre el fortalecimiento del comercio, la inversión y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras. Bajo el liderazgo del presidente Trump nos centramos en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados reales para Estados Unidos y nuestros socios. Por su parte, la oficina del presidente electo titula lo siguiente en su comunicado alrededor de la visita del presidente electo Asfura a Estados Unidos. El presidente electo inicia visita oficial a Estados Unidos de América e Israel. La oficina del presidente electo de la República informa al pueblo hondureño que el presidente electo Narri Asfura partió del país la tarde de ayer, domingo, con destino a Estados Unidos de América e Israel, con el propósito de realizar una visita oficial como parte de una agenda internacional bilateral de alto nivel. Esta agenda contempla encuentros estratégicos con autoridades del sector gubernamental y representantes del sector privado orientados a profundizar los lazos de amistad, promover la cooperación económica, atraer inversión, generar empleo, abrir espacios para la empresa local, fortalecer la seguridad e impulsar políticas públicas en beneficio de nuestros migrantes. Estas gestiones se desarrollan con una visión estratégica de Estado enfocada en iniciar el próximo gobierno sobre bases sólidas que permitan dar cumplimiento en el menor tiempo posible a las prioridades establecidas en el plan de gobierno en beneficio directo del pueblo hondureño. Y luego informa que como parte de esta agenda internacional se reunió con el secretario del Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y posteriormente en horas de la tarde se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El congresista estadounidense por el estado de la Florida, Carlos Jiménez, en su cuenta de redes sociales, hoy a las 6:41 de la tarde. Desde el Congreso de Estados Unidos apoyamos firmemente al nuevo gobierno electo de Honduras, encabezado por Tito Asfura, y seguiremos trabajando de cerca con nuestros homólogos, tanto del Partido Nacional como también del Partido Liberal. Basta ya del cártel Zelaya, dice el congresista republicano por el estado de Florida, Carlos Jiménez. Esta fue la noticia del día. La presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Anabel Gallardo, enfatizó hoy que el decreto aprobado en la sesión de Luis Redondo con miembros de la bancada de Libre el pasado jueves es ilegal. En primer lugar, nuestra observación que es ilegal. Esto está anulando, o sea, está poniendo en riesgo el orden constitucional y está también poniendo en riesgo la sucesión presidencial. Y creo que también el pueblo hondureño ya lo dijo en las urnas el 30 de noviembre, ¿verdad? Queremos una sucesión presidencial tranquila, transparente, ¿verdad? Así que nuestra posición es que el decreto emitido en el Congreso Nacional es ilegal.
También el COEP hoy anunció su respaldo al gobierno electo, con quien espera trabajar de manera conjunta para generar empleo, atraer inversión extranjera y fortalecer la confianza en el país. El sector privado reafirmó su compromiso con la democracia, la institucionalidad y la reconstrucción del país. Trabajaremos junto al gobierno para reconstruir Honduras. Reconstruir Honduras no es solo levantar infraestructura, es crear oportunidades reales para las familias, generar empleo digno y devolver la confianza a la economía. El COEP destacó la importancia de priorizar la atracción de inversiones y la generación de empleo. Mejorar estos indicadores no es un tema técnico aislado, sino una prioridad nacional, para lo cual se demanda trabajar en forma planificada, organizada y conjunta. Ante la actual incertidumbre electoral, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva y a los políticos en particular. Ratificamos nuestro respaldo a las decisiones y a la declaratoria de elecciones presidenciales, de diputados y corporaciones municipales emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Confiamos en que las Fuerzas Armadas de Honduras darán cumplimiento efectivo a la disposición constitucional contenida en el artículo 272. Pese a todo, plantea que 2026 será un año de oportunidades para Honduras. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. El representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, pidió hoy que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que haya una transición de poder como establece la Constitución de la República. Lo importante es que en el país ha habido declaratorias y el proceso institucional tiene que continuar y para que cada voto cuente y para que el 27 de enero entonces tengamos a la nueva administración a cargo. No le puedo decirlo por las cuestiones específicas, no creo que nos corresponda a nosotros, el proceso nacional tiene que continuar, nosotros estamos siguiendo el proceso y asegurando. Lo importante es que el proceso constitucional se respete, que la voluntad popular se respete y que nuevamente el 27 de enero tengamos a las nuevas autoridades instaladas. Nosotros, el secretario general de Naciones Unidas, a través de su portavoz, se ha manifestado justamente llamando a la clase política, a las instituciones electorales, a las instituciones nacionales, a evitar la confrontación, a tratar de llegar a acuerdos para que la transición sea ordenada conforme a la Constitución. Esto es lo que todos esperamos, es decir, que la transición sea como la Constitución lo ordena y que no haya una disrupción institucional. Por eso es que esperamos que el 27 de enero entonces haya una transmisión de mando. Lo importante es que ha habido declaraciones, lo importante de una declaratoria, lo importante también es que el proceso, si hay cuestionamientos sobre eso, el proceso institucional siga conforme a la ley y a la Constitución y que eso se resuelva. Es importante para que todo el mundo esté claro y esté tranquilo que se sepa exactamente los resultados y eso creo que el sistema institucional en Honduras lo está resolviendo. Así que nosotros vemos que, como lo dijo la señora presidenta, el 27 de enero va a haber un cambio de mando y eso es lo que nosotros esperamos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, afirmó hoy, o reafirmó, porque esta es una manifestación que ya había hecho él el 20 de diciembre de 2025, hoy reafirmó que las Fuerzas Armadas están en alerta constante para que se cumpla la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, emitida el 24 de diciembre en el nivel electivo presidencial, el 24 de diciembre y el 30 de diciembre en el nivel electivo de diputados y corporaciones municipales. Y que además el próximo 27 de enero se lleve a cabo la sucesión presidencial. Las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la Constitución de la República y a raíz de los acontecimientos en el país, continuamos respaldando la declaratoria del Consejo Nacional Electoral
y actualmente con el Tribunal de Justicia Electoral estamos en apoyo permanente, custodiando, vigilando el material electoral que se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. La señora Presidenta de la República en ningún momento me ha dado una orden de ese tipo. Al contrario, ella ha sido muy respetuosa con las Fuerzas Armadas y igual nosotros estamos cumpliendo lo que emana el artículo 272 de la Constitución de la República. Tenemos los órganos electorales, el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, que son los órganos que actualmente están administrando la custodia del material electoral, y nosotros simplemente estamos cumpliendo con las instrucciones que ellos han dado como órganos competentes para ese tipo de situación. Actualmente las Fuerzas Armadas estamos alerta constante para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pues pueda ser cumplida. Y el 27 de enero igual la señora Presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado, que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato. Y nosotros igual, esa es la intención de la señora Presidenta de la República, igual nosotros estamos encaminados en la misma dirección. Las Fuerzas Armadas se instituyen precisamente para eso que usted acaba de mencionar, y una de nuestras funciones que manda la Carta Magna, el artículo 72, es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir. El general hace referencia al artículo 272 de la Constitución de la República, en el capítulo que hace referencia a la defensa nacional. En ese artículo 272 se establece que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante, y que se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Este es un comunicado de la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa para la defensa del orden constitucional, la democracia y la pacífica transición gubernamental. Destacamos el numeral 3, 4 y 5. Rechazamos categóricamente cualquier presión ejercida desde sectores político-partidarios o desde instancias de la institucionalidad pública estatal contra las Fuerzas Armadas de Honduras con el propósito de inducirlas a ejecutar acciones contrarias a la Constitución, particularmente en lo relativo a la custodia y preservación del material electoral. Felicitamos a las Fuerzas Armadas de Honduras y de manera especial al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, por su posicionamiento claro, firme y responsable en defensa de la legalidad, la protección del material electoral, el respeto a la declaratoria emitida por el CNE en los 3 niveles electivos, la preservación de la democracia en Honduras y la defensa de los principios del sufragio libre y la alternabilidad en la presidencia de la República. Hacemos un llamado al gobierno de la República para que proceda de inmediato a establecer las coordinaciones correspondientes con el equipo designado por el presidente electo Nasri Afura a fin de garantizar una transición y traspaso gubernamental ordenado, transparente y conforme a la ley. El jueves pasado, 8 de enero, en el Congreso Nacional se llevaron a cabo 2 sesiones. Una, la que dirige Luis Redondo, con diputados solo de Libre. Y la otra, la sesión del Pleno del Congreso, donde estaba la mayoría, más de 70 diputados de los denominados autoconvocados, una sesión que contó con la mayoría o con todos los diputados del Partido Liberal, Partido Nacional y otros partidos políticos. En la sesión de ese jueves 8, en la que dirigió Luis Redondo, solo con diputados de Libre,
se aprobó un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral el escrutinio de todas las actas del cierre de los 3 niveles electivos, de todas las actas, de más de 19.000 actas. Se le ordena al CNE que haga el escrutinio de todas las actas de los 3 niveles electivos, más de 19.000 y pico de actas. Se solicitó al Ministerio Público la deducción de responsabilidades penales contra el CNE por no haber realizado el escrutinio general. Y que los resultados finales de ese nuevo escrutinio se remitiera al Congreso Nacional para hacer el Congreso la declaratoria de las elecciones generales de 2025. El viernes 9 de enero se publicó, la presidenta Xiomara Castro sancionó ese decreto y lo publicó en el diario oficial La Gaceta el 9 de enero, donde se establece lo que se aprobó en ese decreto, que el Consejo Nacional Electoral tenía que hacer nuevamente el escrutinio de las más de 19.000 actas a nivel nacional, de los 3 niveles electivos, y que la declaratoria y que la información de ese escrutinio se le iba a pasar al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional haría la declaratoria de las elecciones. Y luego, el sábado 10, este sábado que pasó, hubo Consejo de Ministros. Al salir del Consejo de Ministros, Luis Redondo se reafirmó y dijo: hemos enviado una nota al CNE para que haga de nuevo el escrutinio. Y si no lo hace, lo vamos a hacer nosotros, el Congreso, y nosotros vamos a hacer la declaratoria. Hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional se mande una nota al Consejo con la copia de la Gaceta para que los inicien de inmediato. Caso contrario, será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 205, numeral 7. Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19.167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane. No importa quién es el que resulta ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Hoy, la consejera presidenta, la doctora Ana Paola Hall, en su cuenta de redes sociales ha dicho lo siguiente: es justo reconocer públicamente la labor profesional y patriótica del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha demostrado compromiso con la defensa de la democracia. Resulta necesario hacer un respetuoso llamado para que las Fuerzas Armadas, en respeto del mandato constitucional de defender la alternabilidad en el poder, continúen custodiando y vigilando el material electoral. Es imposible no mencionar que la Constitución establece que el CNE es un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, los hechos demuestran que se ha tenido que luchar prácticamente en un campo de batalla desigual y enfrentando violencia sin precedentes para defender nuestra autonomía. Debe destacarse que actualmente, desde poderes del Estado se emiten directrices inconstitucionales e ilegales, desconociendo la autonomía institucional y pretendiendo usurpar atribuciones del CNE. Frente a ello, debe recordarse que la Constitución establece el quórum requerido en el Congreso Nacional para temas electorales, 2/3 partes de totalidad de miembros, que no se cumplió. Eso ya es motivo suficiente para entender que cualquier disposición tomada no es vinculante. Además, se desconocen las razones de fuerza mayor creadas por fuerzas externas al CNE para impedir la declaratoria, e incluso se pretende ignorar que el CNE ya realizó la declaratoria de elecciones. Es de público conocimiento la confabulación de algunos sectores de partidos políticos que no integraron a los miembros de todas las juntas especiales que el CNE solicitó. Miembros de juntas a cargo del escrutinio especial propuestos por partidos políticos prolongaron el tiempo para procesar las actas de forma burda y desproporcional. Miembros de juntas especiales pusieron actas en cero sin asidero legal. Miembros de juntas especiales se negaron a ingresar al centro logístico electoral a trabajar y permanecían durante horas afuera del mismo, presionando e intimidando al personal del CNE. Estas prácticas de sabotaje constituyen delitos, de los que son responsables tanto quienes realizaron esas conductas como los políticos, políticas, instigadores e instigadoras. El CNE realizó esfuerzos para continuar con el escrutinio especial,
No obstante, esos sectores de partidos políticos se aseguraron que existiera una situación de fuerza mayor, impredecible e insuperable para impedir la declaratoria, pero el CNE antepuso el bien mayor, salvar el proceso y por tanto la democracia. No puede desconocerse que la declaratoria es la garantía para que exista alternancia en el poder. La declaratoria de las elecciones se realizó dentro del plazo y con los requisitos de ley. De no haberse realizado la declaratoria, el daño a la democracia hondureña hoy en día sería irreparable. Con claridad absoluta debe decirse que la declaratoria de elecciones generales es legal y que, si no se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, fue por la negativa continuada de las instancias estatales correspondientes. Sin embargo, sí fue publicada en los diarios de mayor circulación y en la página oficial del CNE, cumpliendo principios de publicidad y transparencia. La declaratoria además ha sido aceptada y reconocida por misiones de observación de alto nivel y por la comunidad nacional e internacional. Quienes perdieron la contienda electoral conocen las instancias y recursos legales previstos en la ley. Como presidenta del CNE, le recuerdo que el material electoral se encuentra resguardado en el CNE y que no puede arrebatarse o tomarse por la fuerza por nadie. Confío en que todas las instituciones defenderemos con dignidad nuestra autonomía y la legalidad de nuestras acciones. Hoy, la institucionalidad es la última barrera para defender nuestra democracia. Por eso, a pesar de que continuamos enfrentando la embestida violenta, sin límite ni tregua del oficialismo, reitero ante el pueblo hondureño, nos mantendremos firmes. Ese decreto que fue publicado en la Gaceta, donde se le pide al CNE que haga de nuevo el escrutinio de las más de 19,000 actas, ha sido objeto de una lluvia de recursos de amparo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Hermes Ramírez presentó 2 recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar los efectos de ese decreto. Estos 2 recursos, el primero de ellos va orientado a que sea la Sala de lo Constitucional la que resuelve el conflicto de competencia. Este es un procedimiento que está dentro de la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 3, numeral 5 y en el 107, que ya establece que en caso de que se intente generar desequilibrio entre los poderes del Estado o órganos con rango constitucional, debe actuar la Sala oyendo previamente a estos 2 órganos, tanto el que invade las facultades como el que se considera afectado. A su vez, se ha establecido también un recurso de amparo, una acción de amparo, una garantía de amparo, para en este caso dejar sin valor y efecto las actuaciones del Congreso Nacional del día jueves 8, porque consideramos nosotros que en esa asamblea, en esa sesión de diputados, bajo procedimientos legales que no son los correctos, se aprobó este decreto 58-2025, abrogándose facultades que no le corresponden al Congreso Nacional. Además, un grupo de abogados presentó un recurso también de inconstitucionalidad y una denuncia ante el Ministerio Público contra el decreto aprobado en el Congreso y publicado en la Gaceta que ordena el recuento total de votos. Ya sabe, la sesión que dirigió Luis Redondo solo con diputados de Libre, donde se aprobó que el Consejo Nacional Electoral hiciera de nuevo el escrutinio de todas las actas de las elecciones del 30 de noviembre. La primera acción fue ante la Corte Suprema de Justicia, abarcando a Luis Redondo y el gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Un grupo de diputados suplentes y hay unos pocos propietarios, vinieron ellos y aprobaron supuestamente un recuento de votos de las 19,000 urnas. Algo inaudito, algo totalmente inconstitucional, esto en virtud que el artículo 51 de la Constitución establece que la máxima autoridad en materia electoral es el Consejo Nacional. La segunda acción fue ante el Ministerio Público contra diputados y la presidenta Xiomara Castro. Hemos interpuesto una denuncia criminal contra los diputados que aprobaron el decreto legislativo 58-2025 de fecha 8 de enero del 2026 que ordena el recuento general de las urnas tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. También se ha interpuesto la denuncia criminal en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional, de que en este caso pues puso en manifiesto el decreto 58-2025, como también ante la Presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, que sancionó dicho decreto. Para este abogado, la Corte Suprema de Justicia tiene que manifestarse antes del miércoles 21 de enero. Si eso no se da, bajo las circunstancias de tener una respuesta previo al 21 de enero, se pone en riesgo efectivo la democracia.
Con los recursos presentados, los abogados esperan se deje sin valor y efecto el decreto publicado en la Gaceta. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Uno más, la Organización Defensores de Honduras presentó ante la Corte Suprema de Justicia otro recurso de inconstitucionalidad contra esa instrucción al Consejo Nacional Electoral de hacer un escrutinio total de las actas del 30 de noviembre. Pedimos específicamente algo muy especial, que se decrete de inmediato la suspensión de los efectos del acto reclamado aprobado el 9 de enero del 2026, que se ordene a las autoridades recurridas, Congreso Nacional, Junta Directiva, Comisión Permanente y demás, abstenerse de emitir, ejecutar o intentar ejecutar cualquier acto que implique lo siguiente: pretenda reabrir, revisar, condicionar o desconocer las declaratorias emitidas por el Consejo Nacional Electoral, interfiera directa o indirectamente en la función electoral, impida u obstaculice la instalación, funcionamiento regular de las nuevas autoridades conforme al calendario constitucional, en particular la instalación del nuevo Congreso Nacional, que se ordene como medida de preservación constitucional que no se impida de ninguna vía, ya sea material, administrativa, policial o de hecho, el acceso, instalación y funcionamiento del Congreso Nacional de la República, y que libre comunicación al Congreso Nacional a efecto de que remita toda la documentación que sustenta este hecho y este acto completamente ilegal e inconstitucional. Anoche en el programa 3030 quedaron varias cosas claras en relación a algunos detalles en relación a este decreto que fue aprobado en esa sesión dirigida por Luis Redondo del jueves pasado, del jueves 8 de enero. Así lo dijo el diputado nacionalista Antonio César Rivera Callejas. El jueves por la noche en el hemiciclo no hubo sesión del Congreso, hubo reunión de algunos diputados. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí no habían ni 55 diputados. Y fíjate bien, Ricardo, lo que te voy a manifestar. Si habían 50 diputados del Libre, si habían 3 diputados del PSH, si había una diputada liberal y uno de la Democracia Cristiana, eso es lo máximo que podía haber existido. Solo había una liberal ni una nacionalista. Ahora bien, Edgardo, lo que tú acabas de poner en estos momentos, el X de la presidenta Xiomara Castro dice: lo firmé, lo sancioné porque habían 69. A confesión de parte, relevo de prueba. Vamos a suponer que habían 69, como un ejercicio mental, que no lo habían. Pero si habían 69, el artículo 51 de nuestra Carta Magna dice que para todos los temas electorales se requiere mayoría calificada, 86. Y lo que se hizo ese día es tema eminentemente electoral. Y si tú lees los considerandos, todos son en base a la ley electoral. Entonces, la propia presidenta de la República dice: firmé porque había 69, no habían 86, no había mayoría calificada, pero aún así lo sancioné porque tengo muy malos asesores. Es decir, tú preguntaste hace poco, Edgardo, y me voy a tu pregunta. ¿Eso que se publicó en la Gaceta es ley? No es ley. Actos nulos, consecuencias nulas. Ni el CNE va a contar las actas, ni las Fuerzas Armadas de Honduras van a hacer caso a ese decreto, ni el pueblo hondureño. Si bien es cierto, está publicado en la Gaceta, pero es totalmente ilegal. Ellos a tal grado llegaron el abuso ese jueves por la noche. Edgardo, la votación, en vez de ser electrónica, para que quedara grabado quién votó a favor, la hicieron levantando la mano, para que no existiera testigos de cuántos votos habían realmente. Pero a mí que no me vayan a decir que habían 86, porque no habían ni siquiera 55. Esta es la opinión sobre eso de la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal. Nos encontramos en la situación particular del artículo 375, donde la Constitución está siendo atacada
por actos distintos de la fuerza, pero son igualmente ilegales, porque el Congreso Nacional no puede suplantar al Consejo Nacional Electoral. Ya el mismo artículo 236 de la Constitución, es el 242, en uno de sus párrafos, dice: celebradas las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, o en su defecto, es decir, cuando no lo puede hacer aquel, ¿verdad? En su defecto, el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, ¿en qué casos? Cuando no lo haya hecho la autoridad constitucional, que es el Consejo. Hará la declaratoria correspondiente dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la elección. Y los elegidos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos. El siguiente párrafo dice: mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados al Congreso, los magistrados y las corporaciones municipales del periodo que concluye. ¿Qué es lo que andan buscando? Lo que andan buscando es esa situación particular para convertirse en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que, perdona, abogada, pero es que el Consejo Nacional Electoral ya dio la declaratoria. Sí, por eso, pero es que él necesita una excusa. Redondo, en su mente, que está un poco distorsionada, debo de reconocerlo, porque el dogmatismo y el fanatismo lo tiene invadido, en su mente él está casi con los designios divinos. Y lamentablemente para él está cometiendo una serie de concursos de delitos, desde traición a la patria, rebelión, sedición, un montón de cosas, porque ningún poder del Estado puede suplantar al Consejo Nacional Electoral. Y solo cuando el Consejo Nacional Electoral, por dos razones, fuerza mayor o caso fortuito, no pueda hacer la declaratoria general, solo en ese evento la hace el Congreso. Y posteriormente, si el Congreso no lo puede hacer, lo hace la Corte Suprema. Fíjese que he escuchado dentro de los argumentos de Libre para hacer lo que se está haciendo, hacer referencia al artículo 205 de la Constitución. Claro. Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Correcto. Lo que usted dice, don Eder. Numeral 7. Sí. Hacer el escrutinio de votos y declarar, es decir, atribución Claro. del Congreso Nacional, hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, Correcto. designados a la presidencia y diputados Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo puede. hubiere hecho. Claro, eso tiene relación con el artículo que le acabo de Claro, citar. claro. Entonces, mire, ¿qué es lo que está haciendo? Están desconociendo la resolución del Consejo Nacional Electoral y se están erigiendo como un órgano superior, y eso está prohibido en el artículo 51 porque no hay relación de subordinación. Ni siquiera le pueden ordenar nada. Interesante, ¿eh? Lo que dice la abogada Maribel Espinosa del artículo 242 de la Constitución de la República, en uno de sus párrafos, hay una salvaguarda, una condición, una circunstancia previa que debe de ocurrir antes de que sucedan los demás hechos. Y aquí lo establece claramente el párrafo, creo que es el párrafo segundo de ese artículo 242 de la Constitución de la República. ¿Y cuál es la salvaguarda? ¿Cuál es la condición? Fíjese bien lo que dice. Si la elección del presidente y designados, no estuviere declarada un día antes del 27 de enero, ahí entonces el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, presidido por el Secretario de Estado en el Despacho de Interior y Población, que es el de Gobernación,
que el Consejo de Secretarios de Estado deberá convocar a elecciones de autoridades supremas dentro de los 15 días subsiguientes, que estas elecciones se practicarán en un plazo no menor de 4 ni mayor de 6 meses, contados desde la fecha de la convocatoria, que celebrará las elecciones del Consejo Nacional Electoral o en su defecto el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia, en su caso hará la declaratoria correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que todo eso ocurriera o pudiese ocurrir, dice, si la elección del presidente y designado no estuviera declarada un día antes del 27 de enero. ¿Cuándo se hizo esa declaratoria? El 24 de diciembre de 2025. Luego, el artículo 205, que establece siempre la Constitución de la República, que establece las atribuciones del Congreso Nacional. Que el Congreso Nacional puede hacer el escrutinio de votos, sí, y declarar la elección del presidente, designados a la presidencia y diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, sí, y de los miembros de las corporaciones municipales también, pero cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho. ¿Hizo la declaratoria? Sí, el 24 para el nivel electivo presidencial de noviembre y el 30 el nivel electivo de corporación municipal y de diputados. ¿Hay declaratoria? Sí hay declaratoria. Tan es así que quienes se han sentido afectados o perjudicados por X o Y motivo, ya recurrieron a la instancia que se establece también en la ley electoral y en la Constitución de la República, que es el Tribunal de Justicia Electoral. Los que se sintieron afectados ya aceptaron esos resultados, debo decir, reconocieron que hubo una declaratoria, tan es así que ya acudieron al Tribunal de Justicia Electoral. Llámese Salvador Narrala, llámese Aldana, el candidato aquí a la alcaldía del Distrito Central, y otros alcaldes de otros municipios del interior del país y otros diputados también de diferentes partidos políticos que se consideran afectados en el escrutinio o en lo que pasó en la mesa. Ya reconocieron, entonces, reconocieron que hay una declaratoria y reconocieron que el siguiente paso, al sentirse afectados, es ir al Tribunal de Justicia Electoral. Y allá han acudido. Y luego establece que si usted no está de acuerdo con lo que resuelve el Tribunal de Justicia Electoral, puede irse en amparo a la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya ellos están siguiendo ese camino. Entonces, ahora hay un sector, en este caso libre, que pretende desconocer eso. Está como aquella canción de que si no me acuerdo no pasó. No, 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 es que sí pasó. Que usted no se quiera, que esa gente no se quiera acordar es otra cosa. O que pretenda decir que no ocurrió o que no se dio, eso es otra cosa. Pero que aconteció la declaratoria, sí aconteció. O sea, no es de que si no me acuerdo no pasó. No, no, no. Es que, hey, sí pasó. Que yo no me quiera acordar o que no lo quiera reconocer es otra cosa. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Ese es el asunto. Bueno, pero esperemos y confiemos en llegar al 21 de enero próximo, que es cuando se elige la Junta Provisional del Congreso Nacional, el 23, que se elige la Junta en propiedad del Congreso Nacional, la Junta Directiva, el 25 inicia el periodo de sesiones del Congreso Nacional, y la toma de posesión de los alcaldes de los 298 municipios, y el 27 de enero la toma de posesión del presidente electo. Así están las cosas. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público deben rendir un informe a Honduras sobre las sanciones a la empresa colombiana ASD por las fallas en el sistema de transmisión de resultados electorales. Así lo coinciden los abogados y los analistas. Ya volvemos. Ya volvió la doctora Silvia Margarita Portillo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Feliz año. Gracias, igualmente. Me decía la doctora Portillo, bueno, si todos los políticos y todos los abogados y toda esta gente sabe que en efecto eso de la Constitución está tan claro, que solo hubiese funcionado todo eso que están diciendo si no hubiese habido declaratoria, entonces ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Entonces, eso yo se lo pregunté a la abogada anoche en 30:30, a la abogada Fátima Mena, y esta fue la pregunta y esta fue la respuesta. ¿Hay un propósito ulterior, un propósito detrás de todo esto escondido? Lo que pretenden es querer utilizar estos defectos, estas fallas del proceso electoral para llevar a un rompimiento del orden constitucional, para poder mantener un continuismo. Yo lo he dicho, se lo he dicho a usted, licenciado Melgar, usted no me creía cuando le comenté de que no nos iban a querer dejar dormir en paz.
que había que estar vigilantes hasta el 27, porque lo que buscan es quedarse en el poder. Yo he escuchado a personas cercanas a Luis Redondo decir que él ha manifestado en espacios o círculos privados que él se va a quedar 2 años más como presidente del Congreso. En ministerios, personas muy allegadas al círculo de poder de Libertad y Refundación, se les había dicho que ellos iban a quedar 2 años más. Yo creo que esta estrategia de querer boicotear la declaratoria, no reconocer una declaratoria, generar una crisis y caos de aquí y evitar que pues se pueda asumir en tanto un nuevo Congreso como el nuevo presidente de la República, forma parte de lo que yo sí considero ahora que son como manotadas de abogado o actos desesperados para no abandonar el poder y poder contener una agenda continuista. Sin embargo, en medio de todo esto, abogados y analistas coinciden. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público deben rendir informe a Honduras sobre las sanciones que le van a aplicar a esta empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, ASD, por la falla del TREP, del famoso TREP, del llevado y traído TREP, en la transmisión de resultados electorales preliminares, que parte de esto, en lo que estamos metidos ahora, tienen culpa en ellos. 4 de diciembre de 2025, ASD se compromete a no volver a presentar caídas en la divulgación de resultados. 8 de diciembre de 2025, tras 60 horas de paralizada la transmisión de resultados electorales, se reanuda el sistema. 8 de diciembre de 2025, se reanuda transmisión de resultados electorales tras superar problemas técnicos. 9 de diciembre de 2025, nuevamente se reportan fallas en transmisión de datos en sistema de divulgación de actas. Estas fallas fueron reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aún no hay un informe de las sanciones al grupo ASD, reclama este abogado. Hasta ahora lo que tuvimos fue una narrativa pública por parte de 2 de las 3 consejeros en decir de que se aplicarían las sanciones correspondientes, pero no se ha conocido ninguna resolución. Piden un informe de sanciones. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio Público, en el marco de sus competencias, le brinden respuestas a la ciudadanía que ha sido gravemente lacerada y afectada. Si se identifica dolo, también hay responsabilidad penal, explica este ex consejero electoral. Si la empresa considera que lo hizo a propósito, lo hizo con intención de causar daño, y ahí ya cabe la acción penal. La sanción para el grupo ASD es de más de 16.8 millones de lempiras y una multa diaria de más de 400.000 lempiras por incumplimiento de contrato. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal nombró hoy una comisión para llegar a acuerdos o iniciar conversaciones, un diálogo con el Partido Nacional a fin de buscar el Partido Liberal la presidencia del Congreso Nacional. Esa comisión está integrada por Yuri Sabas y Marlon Lara, que son candidatos del Partido Liberal, que son diputados del Partido Liberal, que han manifestado su aspiración a ser presidente del Congreso Nacional porque ambos fueron reelectos como diputados para este nuevo periodo. También esta comisión está don Alexander López, Erika Urtecho, Francis Cabrera, Octavio Pineda, Alan Ramos y Naún Calix. Feliz año, gracias a todos por su atención, buenas noches. Y que estén bien. Muy bien.